Hola a todos, yo soy Andrea y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante porque faltaron otra vez muchos compañeros a la clase y no quiero que se queden, ¿no? Sin saberlo. Entonces vamos a revisar justamente la respiración anaerobia. Anaerobia, ¿no? Entonces, justamente nosotros ya vimos, ya no sabemos de memoria, y la respiración aerobia, ¿no? Aerobia, ¿no? Que justamente utiliza oxígeno y dentro de este está la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Esta respiración aerobia me produce un total de 38 ATPs, ¿no? Eso ya lo tenemos tatuado literal en la frente. Pero hoy nos compete ver la respiración anaerobia. ¿Qué quiere decir esto? Que se lleva a cabo en organismos que no requieren oxígeno, ¿no? Entonces, esta respiración anaerobia también cuenta de tres procesos, que justamente es la glucólisis, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Entonces, no se me vayan a confundir con la glucólisis de la respiración aerobia, ¿no? Entonces, esta glucólisis es muy diferente, ¿va? Entonces, vamos a comenzar con el primer proceso que nos compete de la respiración anaerobia, que vamos a ver entonces la glucólisis, ¿va? Entonces, en la respiración anaerobia también llevamos este proceso que es la glucólisis, ¿no? Glucólisis en la respiración anaerobia, ¿no? Entonces, justamente esta glucólisis de la respiración anaerobia, ustedes ya saben qué es, ¿no? Gluco viene de glucosa y lisis es la ruptura, ¿no? Entonces, la glucólisis de la respiración anaerobia también la vamos a poder definir como la ruptura de la glucosa, ¿no? Es la ruptura de la glucosa, En este caso, al ser anaerobia, va a ser en ausencia de quién, ustedes ya saben, del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Entonces, justamente en este proceso, yo voy a cortar a la glucosa, ¿no? Aquí estoy haciendo unas tijeras. Entonces voy a cortar a la glucosa, que si nosotros nos acordamos de la fórmula de la glucosa es C6H12O6, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes también ya saben química, ¿no? Quieren decir que hay 6 moléculas de carbono, quiere decir que hay 12 moléculas de hidrógeno. ¿Y cuántas moléculas de oxígeno hay? Díganme. Hay 6 moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces justamente yo voy a romper esta glucosa que es C6H12O6 y al romperla con mis tijeras, que en caso de las tijeras, pues en realidad serían enzimas, ¿no? Esta glucosa al romperse, en la ausencia de oxígeno, me va a ayudar a producir una molécula que ustedes ya conocen, ¿no? Que es el piruvato, ¿no? En realidad me produce 2 moléculas de piruvato, ¿va? Piruvato. O también se le puede llegar a conocer como ácido pirúvico, dependiendo de la literatura que ustedes vayan a consultar, ¿no? Entonces, al romper la glucosa, me produce 2 moléculas de piruvato, ¿no? En el caso de la glucólisis anaerobia. Y este piruvato, pues ya hemos dicho 1000 veces, ¿no? No se va a quedar así, no se va a quedar así solito, sino que este piruvato, aquí está, ¿no? Puede tomar 2 caminos, ¿no? O tiene de 2 sopas. O irse a la fermentación alcohólica. Perdón. Alcohólica, ahí está, alcohólica, o bien irse a la fermentación láctica, ¿no? Entonces la glucosa al romperse por medio de enzimas en la glucólisis se va a transformar en piruvato. Este piruvato va a viajar y tiene de 2 sopas, o irse a fermentación alcohólica o irse a la fermentación
láctica, ¿no? Entonces, espero que ya haya quedado claro esta glucólisis. Y ahora vamos a ver justamente, ¿no? ¿Qué onda con esta fermentación alcohólica y qué onda con la fermentación láctica? Entonces vamos a obtener aquí a la fermentación alcohólica, ¿no? Alcohólica. Y de este lado abajito vamos a poner acá la fermentación láctica, ¿no? Porque son procesos muy sencillos. Ustedes lo van a ver. Entonces, decíamos que una molécula de glucosa, que ustedes se acuerdan que es C6H12O6, se rompe y me produce 2 moléculas de piruvato, ¿no? El piruvato tiene de 2 sopas, 2 moléculas de piruvato. El piruvato tiene de 2 sopas, o irse justamente a la fermentación alcohólica o irse a la fermentación láctica. Entonces, cuando este piruvato se va hacia la fermentación alcohólica, el piruvato, de igual forma, por medio de distintas enzimas, se va a transformar en, ¿qué les suena? En etanol, ¿no? Etanol, que es algo que ustedes se toman cuando se van de fiesta, ¿no? A parrandear. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta fermentación alcohólica nosotros la podemos ver en los vinos, ¿no? Justamente aquí están unas uvas, ¿no? Y las uvas pues van a tener diversas hongos o bien bacterias que van, o levaduras, es principalmente levaduras. Entonces a las uvas le ponemos unas levaduras que son justamente los hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos hongos son organismos principalmente anaerobios, es decir, que no requieren oxígeno. Entonces, estas uvas van a tener un proceso de fermentación alcohólica gracias a que estas uvas tienen glucosa, ¿no? Entonces esta glucosa se va a transformar en piruvato o ácido pirúvico y después, si siguen en el caso de la fermentación alcohólica, se van a poder transformar en etanol, que es algo que ya vimos. Entonces así es como nosotros podemos obtener una botella de vino a partir de la respiración anaerobia, ¿no? La respiración anaerobia ya quedó claro que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Entonces, justamente, nosotros al romper la glucosa que tienen las uvas, vamos a formar piruvato y este piruvato se va a transformar en etanol, que es el vino, ¿no? Y es cuando nosotros degustamos un rico vino, ¿no? Que ustedes no consumen vino, seguramente consumen Four Loko o algo así, pero es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces este proceso se le conoce como fermentación alcohólica. O bien, yo les decía, ¿no? La glucosa, que es C6H12O6, se rompe, ¿no? Y se transforma en piruvato. Este piruvato tiene de 2 sopas, irse a la fermentación alcohólica, que justamente ya acabamos de ver, o irse a la fermentación láctica, ¿no? Y entonces en este caso vamos a ver qué onda con esta fermentación láctica. ¿Ok? Entonces, el piruvato, entonces en esta fermentación láctica, el piruvato, por medio de igual forma en este caso si son algunas bacterias, se va a transformar en una molécula que se le conoce como ácido pirúvico, ¿no? Entonces, no, perdón, no, en ácido láctico, perdón, andaba ahí tonteando. Entonces, en la fermentación láctica, justamente el piruvato que obtenemos a partir de la ruptura de la glucosa, dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a descomponer gracias a mis amigas bacterias y voy a formar entonces ácido láctico. Y pues justamente este es por mis amigas bacterias. Y lo que podemos ver, por ejemplo, aquí es en la producción de el queso, ¿no? Entonces, el queso se obtiene a partir de la leche, ¿no? Aquí vamos a dibujar una botella de leche. La leche, como ustedes se acuerdan, tiene lactosa, ¿no? La lactosa es un carbohidrato que nosotros vimos al inicio de las clases, ¿no? Y la lactosa es un disacárido, ¿no? Porque estaba compuesta a partir de glucosa
y de galactosa. Entonces esta leche, al estar compuesta de lactosa, que a su vez se compone de glucosa y de galactosa, esta glucosa va a transformarse o va a ser rota a piruvato y este piruvato se va a transformar en ácido láctico. Es por ello que de la leche podemos obtener justamente el queso. Y pues esto es gracias a mis amigas bacterias, ¿no? No sé si haya quedado duda en este caso de la leche. Váyanse a sus apuntes en el cual les vimos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Recuerden que la leche se compone a partir de lactosa. La lactosa es un disacárido que se compone a partir de otros monosacáridos, que es la glucosa y la galactosa. En este caso nosotros vamos a ocupar la glucosa para romperla, la transformamos a piruvato y el piruvato va a ser transformado gracias a mis amigas bacterias en ácido láctico. ¿Para qué? Para la producción de quesos, ¿no? Y también podemos producir, por ejemplo, yogurt. Y pues este proceso se le conoce como fermentación láctica, ¿no? Y justamente también esto pues lo podemos ver en otros procesos de industrialización de la leche, ¿no? Pero quédense con eso. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda. Y ahora, entonces acordémonos, ¿no? De la respiración anaerobia, que consta de 3 procesos, ¿no? Que ya vimos, ya describimos, ¿no? Esta respiración anaerobia es muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Entonces, en la respiración anaerobia la llevan a cabo los organismos que no requieren oxígeno, ¿no? Como por ejemplo nosotros veíamos a las levaduras, que son los hongos, y a las bacterias, ¿no? Las levaduras en este caso me ayudan para la fermentación alcohólica, que era lo que veíamos del vino y de las uvas, y las bacterias me ayudan para la fermentación láctica, que era lo que veíamos del queso y del yogurt. Entonces justamente la respiración aerobia se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y consta de 3 procesos: de la glucólisis, de la fermentación alcohólica y de la fermentación láctica, ¿no? Pero en la glucólisis no solamente vamos a producir piruvato, ¿no? Acuérdense que en la glucólisis también otra molécula muy importante, que es mi moneda energética, son 2 moléculas de ATP, ¿no? Entonces, sí, son justamente estas 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato o bien de ácido pirúvico, que se pueden ir hacia fermentación alcohólica o hacia fermentación láctica. Ahora, vamos a ver justamente un tema que se los marca su temario, que es este balance energético, ¿no? Vamos a ver qué onda. Balance energético de la respiración anaerobia. Entonces, en el balance energético de la respiración anaerobia, justamente en estos 3 procesos, que es la glucólisis, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, solamente se van a generar 2 moléculas de ATP por medio de la ruptura de la glucosa, ¿no? Era lo que yo les decía. Yo rompo la glucosa, que es C6H12O6. Rompo la glucosa y voy a tener 2 ATPs y también 2 moléculas de piruvato, ¿no? Y este es todo mi balance energético, ¿no? Entonces, en la respiración anaerobia, ¿cuántos ATP se producen en total? Solamente 2, ¿no? Y pues esto es todo. Acuérdense de cuántos ATPs producimos en la respiración anaerobia, y ustedes aquí pueden hacer, si quieren, una tabla comparativa justamente entre la respiración aerobia y la respiración anaerobia, ¿no? Entonces, en la respiración aerobia, que utilizamos oxígeno, producimos un total de 38 ATPs. Y en la respiración anaerobia, que no requerimos el oxígeno, producimos solamente un total de 2 ATPs,
¿no? Entonces vamos a ir desglosando. La respiración aerobia consta de 3 procesos, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. Y la respiración anaerobia también consta de 3 procesos, ¿no? Que también es la glucólisis, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, ¿no? Estos 3 juntos me van a llevar a formar 2 ATPs, nada más en la respiración anaerobia. Sin embargo, en la respiración aerobia tenemos 3 procesos, ¿no? Que la glucólisis, que en total me forma 2 ATPs, el ciclo de Krebs también me forma 2 ATPs y la cadena respiratoria me forma 34. Por lo tanto, de aquí surgen los 38 ATPs que yo siempre les digo. Y ya ese es una mini resumen de estas respiraciones, ¿no? La diferencia entre la respiración aerobia y anaerobia. Entonces, no sé si haya dudas, saben que me pueden mandar mensaje. Si quieren profundizar más en el tema, pues les puedo pasar algunos libros. Y pues esto sería todo para aquellos alumnos que no pudieron asistir a la clase. Y pues espero que se encuentren muy bien, sigan estudiando y chao.